Presenta Juan Pablo Calvás. Dos del mediodía, 4 minutos. Aquí sigue la W numeral. Cuidar nuestros médicos es. Cuidar nuestros médicos es. A esta hora sigue siendo tendencia en Colombia, más de 4.500 trinos. Y vamos a seguir conectados con este numeral que nos debe llevar a la reflexión sobre qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo médico. Pero no solamente médicos, Andrea, sino que hay que ampliar además el panorama, porque es todo el sector de la salud, todas las personas que hacen falta, que hacen parte de esa cadena del sector hospitalario, del sector salud, que hoy día están convirtiéndose en el foco de atención y sobre todo deben ser en quienes se concentre también toda la colaboración, toda la ayuda y todas las protecciones necesarias para garantizar su salud en medio de esta emergencia. Sí, Juan Pablo, realmente es doloroso decirlo, pero desde la semana pasada estábamos alertando esta situación, incluso estábamos muy pendientes del caso del doctor Carlos Nieto, quien desafortunadamente pues se convierte en el primer médico fallecido y también después ocurrió lo mismo con el doctor William, quien falleció en el hospital militar. Aquí el foco de toda la situación es en cómo cuidar a los médicos, cómo hacerlo más allá de los aplausos, de las iniciativas, de decir que son héroes, porque muchos están diciendo, solamente quiero que se me garantice las condiciones mínimas para hacer mi trabajo y poder salvar vidas y que no estemos hoy llorando por las vidas que se pierden de estos médicos que dejan sin atención pues a cientos de pacientes, sobre todo porque no se estaría prestando la adecuada atención a su bioseguridad. Numeral, cuidar nuestros médicos es. Le voy a leer, Andrea, un par de comentarios antes de irnos con nuestra invitada. Escribe Medina Nando M, numeral, cuidar nuestros médicos es pagarles bien, darles dotaciones adecuadas y sobre todo fortalecer un sistema de salud público. La salud como negocio no garantiza ni siquiera a su clientela una atención eficaz porque sus arcas están esquilmadas. Y otro comentario que llega con este numeral, numeral cuidar nuestros médicos es, arroba Alarco Jaime escribe, numeral cuidar nuestros médicos es acabar con la tercerización laboral y los contratos de prestación de servicios, no solo de los médicos, sino del personal en salud en general. Y ese es el llamado, no solamente los médicos, todos los que trabajan en el sector salud, todo el personal que hoy día está en la primera línea de atención de la COVID-19. Porque es que Juan Pablo también se ha expedido en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional el decreto 583, del que también vamos a hablar más adelante, que además ha sido rechazado por varias agremiaciones de médicos y otras personas de este sector, porque es que, por ejemplo, en una de las partes de este decreto dice que en caso de muerte de un médico por estar ejerciendo su labor en medio de esta situación de crisis por el coronavirus, pues la pensión será reconocida solamente en un 75%. Esta y otras cosas que trae el decreto, digamos que en este momento, según los médicos, deja sin protección a este sector para poder atender esta emergencia sanitaria. Son las 12 del mediodía, 7 minutos, es el momento para que usted se conecte. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Bueno, ya tenemos a muchos oyentes conectados con nosotros y vamos a saludar a doña Sandra Rojas. Doña Sandra es la madre del fallecido doctor Carlos Nieto, el primer médico que pierde su vida en medio de esta batalla contra la COVID-19, esta enfermedad que se ha convertido en una amenaza para el mundo entero, pero sobre la cual el personal de salud pues debería ser el más protegido para poder seguir cumpliendo con su trabajo y sobre todo ayudando a los colombianos en medio de esta situación tan difícil. Doña Sandra, antes que nada, permítanos expresar a través de estos micrófonos nuestra solidaridad y un gran abrazo, un muy fuerte abrazo, luego de la pérdida de su hijo, que el personal médico lo ha lamentado y creo que Colombia entera ha sentido el dolor de la desaparición de Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues doña Sandra, acongojados por esta noticia, pero sobre todo haciéndonos muchas preguntas. Y yo quiero arrancar por ahí. Cuando empezó toda esta situación del COVID-19, cuando empieza su hijo a recibir pacientes, él hablaba con usted de sus preocupaciones, le contaba sobre cómo se estaba protegiendo,
¿Le contaba sobre cómo estaba funcionando u operando el servicio en esa clínica en la que él estaba? Eh, pues él se protegía pues con tapabocas y guantes, pues que era lo que usaba de protección un uniforme que le daban. Él tomaba todas sus medidas pues para protegerse, igualmente para salir de la clínica, ir a la casa, inclusive en la casa trataban de tener todas las medidas de seguridad, guantes, tapabocas y todo para protegerse él. Pero, ¿y él sentía que esa protección bastaba, que contaba con todos los tapabocas, todos los guantes, todas las caretas necesarias para atender este tipo de pacientes? ¿O en algún momento Bueno, él le expresó inquietud, angustia por su salud? Bueno, pues yo pienso como algo personal que pues lo que los médicos usan para tratar y estar en estos momentos en una clínica con ese virus que es tan agresivo no es la ropa adecuada para ellos usar. Yo pienso que deberían de usar algo que los protegiera más, pues porque como médicos están expuestos a tanto peligro y todo eso. Entonces yo pienso que sí se debería replantear la ropa que ellos van a usar para estar en las clínicas y para atender a los pacientes. Sí, señora Sandra, háblenos de hace cuánto llegó su hijo, el doctor Carlos Nieto, a Bogotá. Él sabemos que pues estaba trabajando y se graduó en Villavicencio, pero llegó hace ya un tiempo aquí a Bogotá y él acá no tenía mucho contacto con otras personas, es decir, él se la pasaba, según nos dicen ustedes, su familia del trabajo a la casa y no tenía otra forma de posiblemente estar en riesgo de contagio con otras personas. No, él del trabajo pues salía para su casa porque pues él era muy entregado a los niños, entonces lo primero que hacía era salir del trabajo para ir a estar con los niños y con la niña y después pues estaba ahí con ellos, compartía porque hay veces pues tenía los turnos depende cómo eran, si eran pesados pues no compartía con los niños y él era muy entregado a ellos, entonces llegaba a compartir con sus hijos, a estar con ellos porque era muy entregado a ellos, entonces no, y donde vivían pues realmente no tenían así amistades, no tenían, pues eran muy, ellos más bien eran de los que salían los cuatro, compartían los cuatro, que ir a comer helado, que ir a un parque, a un centro comercial, pero de tener amigos ahí en la casa, en el conjunto o algo, no. Y después de que salió lo de esta pandemia, este virus, no, pues ni modo, todo el mundo en la casa cuidándose y él salía directo de la clínica a la casa para estar con ellos. Claro, señora Sandra, ¿en qué momento, pues, esa realidad que uno veía, pues, en las noticias, ya toca a la puerta de su familia? ¿En qué momento se enteran que él estaba contagiado? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros, él se sintió mal y fue a la clínica y bueno, pues tenía dolor de cabeza, ya le hicieron un TAC, lo hidrataron porque pues está deshidratado, le aplicaron medicamentos y todo eso y él volvió a la casa. Pues cuando estaba en la casa pues empezó a sentirse mal, otra vez mal y, y fue, a medida que fue, entonces él ya vio que tenía necesidad de ir a urgencias y después se le fueron presentando los síntomas y él ya vio que eso, ¿no? Entonces volvió a la clínica y lo dejaron hospitalizado. Ese día fue cuando le tomaron la prueba a él. Sí. Y doña Sandra, ¿desde cuándo empezó el doctor Carlos Nieto a atender pacientes que tenían probablemente coronavirus? Él sabía que las personas que de pronto estaban llegando a urgencias tenían esta enfermedad y de ahí cuánto pasó para que él se contagiara. No, la verdad, pues ese tema sí no lo sé, no sé cuánto, si que atendió en ese momento los pacientes o eso, pero pues él estaba en contacto con la gente, ahí llegaba la gente, pues él estaba atendiendo, hay gente que yo creo que tenía los síntomas, pero pues no decían, pero realmente, así que me haya dicho, yo atendí hoy un paciente con el virus, no, en eso era más bien como reservado, de pronto para no preocuparnos y no. Él, Pero sí atendían en la clínica pacientes que llegaban con los síntomas, sí, pero pues realmente no nos dijo en ningún momento para preocuparnos algo, no nos lo dijo.
Él, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando en esa clínica, doña Sandra? Un año, Un año en la clínica. Y sí. a lo largo de ese año, él consideraba que recibía un buen trato como médico. Me quiero adentrar aquí en algo que se ha venido denunciando mucho en los últimos días y es que, por ejemplo, las contrataciones son a través de contratos de prestación de servicios, es decir, no es una vinculación directa, o que de repente los turnos se le estaban alargando más de lo necesario. Él consideraba que estaba trabajando lo justo y estaba recibiendo lo justo por su oficio. Bueno, pues sí hacía turnos y sí hacía turnos, hay veces tarde noche o hay veces noche mañana, pero pues realmente no sé muy bien el qué tanto ganaba, pero sí decía que no era, pues no era un sueldo justo como para para la labor que hace. Sí. Sí, Mauricio, su pregunta, por favor. Doña Sandra, sí, quería saber si dentro del grupo que él se encontraba en el trabajo, en esta clínica, tenían todas las garantías, todos los compañeros que trabajaban junto con él estaban trabajando horas de más, de pronto les faltaba más protección. ¿Cuál era ese o qué manifestó él frente a esta situación más con la llegada del coronavirus? No, lo que él nos comentaba es que pues sí les daban como te comentaba, les daban pues sus guantes, sus tapabocas, les dieron unos uniformes para que ellos los utilizaran en la clínica, para el momento de regresar a la casa se pusieran su ropa con la que llegaban o con el uniforme que llevaban de cambio. Pero pues en cuanto a eso de los compañeros, pues soy honesta, no, pues no hablaba mucho de sus compañeros, sí de que compartían y todo, pero la verdad de cosas así no muy bien, no sé muy bien. Pero sí lo de que les daban era uniformes pero de tela, o sea, de todas formas no para protegerse bien como tal para ese virus, no. Sí, y cuando él terminaba sus turnos y salía ya a compartir con su familia, a su casa y demás, utilizó todas las medidas de protección. Pues se lo pregunto porque pues de pronto también hay personas en la familia que podían estar en riesgo y él de pronto sin saber que estaba contagiado las pudo contagiar. De todas formas, él tomó todas las medidas necesarias para llegar a la casa. Él llegaba y antes, en la entrada de la puerta del apartamento, inmediatamente se quitaba todo, uniformes, y todo, y la zona de lavado de ellos, de la ropa y todo eso, es a la entrada del apartamento. Entonces, antes de ingresar lo que era la sala, las habitaciones que quedan dentro, entonces no, ya, él ya ahí inmediatamente ya dejaba todo y entraba a bañarse. Pues no, de que él supiera que estaba contagiado, no, porque pues inmediatamente él, yo creo que no, prefería quedarse en la clínica, no ir al apartamento. Señora No. Sandra, quiero preguntarle por el estado de, pues, de salud también de la familia. Sabemos que él se la pasaba del trabajo a la casa y en la casa pues Sí. estaba con su esposa y sus dos hijos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, pues como yo les comenté ayer algo, el niño pues hicieron las pruebas, pues tócalo, ellos están aislados el niño pues sí, el niño sí salió positivo y la niña y Paola salieron negativos, pero de igual forma quieren como reconfirmar porque pues es algo raro que salgan dos positivos y dos negativos, entonces van a como tengo entendido que van a volver como a hacer unas pruebas para reconfirmar si de pronto algo pasó ahí y que el niño sí es positivo o no, o si algo pasó. Pues, Pero el niño está, perdón, el niño está bien, el niño no ha presentado síntomas de ninguna clase ni nada, él come bien, juega, no se ha visto decaído, no, muy bien. Pues gracias a Dios el niño no ha presentado ningún problema. pues, doña Sandra, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos estos pedacitos de la vida de Carlos y sobre todo pues estos últimos momentos que sabemos que no fueron fáciles,
pero que también nos deben ayudar a generar conciencia, mucha conciencia sobre los cuidados, la protección del personal médico en Colombia. Sí, Nuevamente, eso sí. un abrazo Ay, pues, solidario, doña sí, Sandra. muchísimas gracias. Eso sí, yo creo que sí sería muy bueno tener en cuenta a los médicos porque deberían de usar una ropa más adecuada, sobre todo en esta crisis que hay, porque si no sé ellos, imagínate la gente, por ejemplo, lo que le pasó a mi hijo, y ellos son los que tienen que estar en muy buenas condiciones y tener toda la seguridad para poder brindar un buen, o sea, que no se vayan a enfermar y vaya pasando así, porque los médicos si se enferman y todo eso, ¿quién va a atender los pacientes? ¿Quién va a ver por las personas? Entonces eso sí, yo creo que sí debería replantearse mucho, tener mucha seguridad ellos para poder atender a las personas y no correr riesgo y así poder dar lo mejor de ellos. Muchas gracias. Numeral, cuidar nuestros médicos es. Numeral, cuidar nuestros médicos es. Van llegando más y más comentarios con este que es nuestro hashtag, que lo ha sido desde muy temprano. @MedicineBunny escribe, numeral, cuidar nuestros médicos es. También para los trabajadores de salud en general. No matoneo. 100% de elementos de protección para todos y pago de salario a tiempo. @Casdas, numeral, cuidar nuestros médicos es pagarles lo que merecen, pero vale más una peluqueada muchas veces hechas por personas autodidactas que lo que les pagan por una consulta. Averigüen cuántos impuestos le cobran a los médicos independientes adscritos a las prepagadas. Andrea, más comentarios con el numeral cuidar nuestros médicos es. Doctor Barbuchas, numeral cuidar nuestros médicos es, yo no necesito que me obliguen a trabajar, por mis pacientes hago eso y más. Yo lo que necesito es que me garanticen elementos de protección personal. A quien hay que obligar es al sistema para que nos lo proporcione. Numeral también SOS, ni héroes ni mártires. Otro más a esta hora, numeral cuidar nuestros médicos es, dice Carmenza, pagarles lo que merecen, pero vale más. Bueno, usted ya lo mencionaba, lo que nos decían, que vale más otras cosas que la vida de los médicos. Dice también Esteban MP, cuidar a los médicos cuidar nuestros médicos es no obligar a los familiares de los médicos fallecidos pues a dar información que no es cierta o no tienen la certeza. Dice Felipe Camacho, tira el Ministerio de Salud la responsabilidad a las ARL sobre aportar los equipos de bioseguridad, pero lo que no cuenta es que solo una parte del 5% del rubro que destinarán las ARL para la emergencia sanitaria será destinado para dicho apoyo a los trabajadores de la salud. Numeral, cuidar nuestros médicos es. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, Alison Beltrán, médico cirujano y también cercana al doctor Carlos Nieto. Doctora Alison, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pues primero que todo, doctora Alison, le enviamos también a usted un mensaje solidario en medio de esta triste partida. Cuéntenos cómo ha evolucionado la situación de los médicos en donde usted trabaja, lo que le cuentan sus colegas de los distintos centros hospitalarios respecto a las medidas de seguridad. Hace un instante la señora Sandra nos decía que en donde trabajaba el doctor Nieto sí se le estaban brindando guantes, tapabocas. ¿Cuál es la historia que usted nos tiene? ¿Cuál es la versión que usted nos tiene sobre esta realidad de los médicos? Bueno, primero que todo, yo hago parte de una agremiación que se llama Médicos Unidos por Colombia, de la cual soy vocera. A través de diferentes canales de comunicación y de nuestras propias redes hemos tratado de pronunciarnos con imágenes desde los trabajos de nuestros propios médicos agremiados, mostrando la realidad al país, porque infortunadamente por otros medios tratan de callarnos y de presionarnos. Actualmente yo no estoy laborando en ningún servicio médico, yo solamente soy vocera de los médicos que tienen miedo de hablar porque corren el riesgo de que los despidan de su trabajo y se han visto presionados por esto. Yo soy egresada acá de la Universidad Cooperativa y soy vocera también de acá del META. Actualmente a nosotros en el META, en las diferentes instituciones, no se ha dado la dotación suficiente de equipos de protección personal. El gobernador y el secretario de Salud se pronunciaron y dijeron que ya venían en camino estos equipos de protección personal. No nos han dado fecha porque pues en camino pueden venir y pueden demorarse tal vez un mes, yo que sé, un año, o una vez pase la pandemia, y no han dado una fecha y no se han entregado en totalidad los equipos de protección personal.
Doctora, en cuanto a esa no entrega de los elementos de protección personal, cuéntenos qué es lo que hace falta, qué es lo que no están entregando. Los médicos, las enfermeras, los auxiliares, todos han estado comprando de su propio bolsillo eh, los equipos de N95, los tapabocas, todo lo han comprado ellos. Todo le ha tocado comprarlo a los médicos, no a los centros hospitalarios. Todo lo ha comprado de su propio bolsillo. Y cuando uno pregunta en un hospital o cuando uno pregunta en la clínica por qué razón no los están entregando, ¿cuál es la respuesta? Pues a ver, yo tomo como la vocería y podría hablar a través de esto. No hay disponibilidad suficiente tampoco para la compra de los equipos. Yo creo que por esto también han inflado tanto el valor que ya ni siquiera los distribuidores a nivel nacional de equipos de protección médica los están vendiendo. Y lo poco que alcanzan a importar, o no sé si era que existían en reserva, es lo que están revendiendo ahora. Y nos llega a nosotros por particulares la venta de una mascarilla que antes valía 6.000, 7.000 pesos en 20.000 o 25.000 pesos al detalle. Sí. Doctora Alison Beltrán, amiga del doctor Carlos Nieto, justamente con usted hablamos en unos días pasados aquí en Sigue la W y nos ponía en evidencia, digamos, que esa situación tan difícil por la que atraviesan los médicos que tienen que además trabajar bajo contratos de prestación de servicio, que digan, en el caso particular del doctor Nieto le hicieron firmar una póliza en la que no incluían el tema de epidemias o pandemias y demás. Yo quiero saber, ¿quién corrió con los gastos del doctor Nieto cuando ya él pues contrae la enfermedad y tiene que estar hospitalizado? Y si sí recibió una atención adecuada por parte de la EPS o la entidad prestadora de salud que le estaba atendiendo. Creo que el contratante directo de él era Sanitas y él sí, hasta donde tengo entendido, lo que pronunciaron sus familiares es que desde el momento que a él se le diagnosticó positivo, que fue mucho tiempo después de su sintomatología, ellos decidieron salvaguardarlo y darle pues toda la atención tanto médica como la asistencia monetaria. Respecto a las pólizas y las ARL, esta mañana justo hablábamos de eso. El decreto 538 que se emitió a través de Presidencia obliga a que las ARL incluyan dentro de sus enfermedades laborales la pandemia y la infección por COVID-19. Pero algo muy chistoso pasa, que ahora están cuestionando no solo al doctor Nieto, sino al doctor Gutiérrez, si sí lo adquirió profesionalmente la enfermedad o fue adquirida en la comunidad. O sea que esto es como un arma de doble filo para nosotros. Claro, doctora Alison, hay una particularidad y lo decíamos la semana pasada cuando estábamos advirtiendo la situación de salud del doctor Carlos Nieto. Y es que además usted estudió con el doctor Carlos Nieto, pero también fue estudiante del otro médico que desafortunadamente falleció también por el COVID-19, el profesor y médico William Gutiérrez. Háblenos acerca de esa cercanía y pues para ustedes un doble duelo que coincide tal vez en que no están dando los elementos necesarios para que... El doctor Gutiérrez, él es un profesional que trabajó acá en la clínica Marta, en la unidad de cuidado intensivo, donde fuimos compañeros, donde trabajé con él y a la vez pues él me enseñó todo su conocimiento arduo en cuidado intensivo, en anestesiología, donde hacíamos turnos de guardia juntos. Un excelente profesional, una excelente persona. Creo que las palabras son cortas para poder definir al gran ser humano. Y lo mismo el doctor Carlos Nieto, que fue compañero pues egresado a la universidad y en algún momento tuve que darle yo clases a él en urgencias. Pues para mí es muy lamentable la pérdida. Afortunadamente creo que hoy ya puedo hablar ante medios porque es duro, porque como ver dos profesionales que están tan cerca a ti, esto que ni siquiera nosotros podemos controlarlo, que ni siquiera las grandes potencias han podido controlarlo y se les ha salido de las manos. ¿Qué podemos esperar de nosotros, de un país subdesarrollado, donde lo que destinan el dinero, veo cómo gobernantes abusan
de su poder y empiezan a inflar los costos, a robarse el patrimonio pues de nosotros y lo asignado para la salud y no nos llegan a nosotros las ayudas que necesitamos. No sé hasta dónde la pandemia llegue a tocarle sus corazones o tenga que morir algún familiar de algún dirigente para que se sensibilicen y entiendan que esto es algo serio y que deben de verdad propiciarnos todas las armas para poder luchar contra la pandemia. Pero doctora Allison, Estamos usted no cree que de todas formas sí se están dando unos pasos, se están generando una serie de decretos y de normas que buscan es garantizar ese flujo de recursos y garantizar esa protección para los médicos? O sea, el gobierno está haciendo la tarea. Otra cosa es que poco a poco va avanzando dentro de esa coordinación que es gigantesca, porque finalmente tienen que salir medidas para todo el país y ya con la conminación, las ARL, con la asignación de recursos, en fin, ¿se está cubriendo ese hueco, ese vacío que existía hoy para los médicos? Yo creo que hay algo que le ha hecho falta a nuestro presidente y a nuestro ministro. Yo les agradezco lo que han adelantado. Hoy revisamos el decreto con varios abogados que nos están asesorando a la agremiación de Médicos Unidos por Colombia. Agradezco el paso dado. Ellos nos llaman ante el decreto a la unión de la solidaridad, que es un principio básico de la ley constitucional, a prestar un servicio social obligatorio en el momento que nos necesiten a todos los médicos a nivel de atención para la pandemia, de los cuales por nuestro juramento hipocrático y por nuestro nivel de ética médica lo haríamos al llamado y atenderíamos al llamado, siempre y cuando el gobierno nos garantice contratos de obra definida y no contratos de orden de prestación de servicios, donde nos garanticen salud, pensión, riesgos profesionales pagados por las entidades contratantes, donde nos garanticen a todos nosotros. Yo creería que es momento de pensar en un seguro de vida y algo más importante, que supuestamente quedaban que nos iban a llegar unas ayudas de un dinero que de los 5.000 agremiados que tenemos hoy, no hay ni uno. A ninguno le ha girado absolutamente nada al gobierno. No le ha llegado a nadie eso, de 5.000. Sí. No sé a quién que alce la mano que le llegue la ayuda del gobierno. Sí. Doctora Allison, usted quiere volver un poco atrás a su afirmación. Usted dice que se habla de un arma de doble filo frente a un eventual contagio. ¿De qué manera se está presentando alguna desventaja teniendo en cuenta que el riesgo es alto y lo pueden adquirir este contagio de un paciente que atiendan? El lío es ese. Las pruebas sobre COVID no se están haciendo, lamentablemente, pues también por la condición que tiene Colombia, no se hacen tan rápidamente. El resultado llega casi a los 9 días, el resultado si eres positivo o no. Entonces, perfectamente, tú viste un paciente que sea asintomático respiratorio, pero que sea portador del COVID, ¿sí? Y como se tarda tanto en llegar al resultado, perfectamente la ARL puede decir, no, es que ustedes se contagiaron fue en la comunidad cuando fue a hacer el mercado, o por un familiar que de pronto haya dado positivo, o no es su horario laboral. Ese es el miedo que tenemos nosotros, de que la ARL a la hora de determinar si adquirimos o no la enfermedad laboral, nos digan no, nos salgan con excusas. Lamentablemente en el país, una vez hecha la ley, hecha la trampa. Doctora Allison, finalmente, dentro de todo este ejercicio de lo que ha venido ocurriendo con el manejo del COVID, lo que está pasando en Colombia con las medidas que ahora son un poco más restringidas, más restrictivas, por ejemplo, el pico y placa, el pico y cédula o el pico y género, ¿usted ve que por lo menos en términos de el aislamiento social sí se está avanzando y por lo menos sí se está consiguiendo algo, por lo menos para contener el crecimiento exponencial de la enfermedad? Totalmente de acuerdo con las medidas que ha emitido no solo el presidente, sino acá a nivel gobernador y alcalde, sobre los picos y cédulas, o acá ha sido pico, cédula y placa, de contingencia, sí. La verdad creo que sí ha servido, o si no, entonces yo no sé dónde estaríamos hoy, si no nos hubiéramos quedado en casa.
Doctora Alison Beltrán, médico cirujano, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora y compartir con nosotros esta visión sobre lo que está pasando con el manejo del COVID, sobre todo el personal médico, el personal que trabaja en el mundo de los hospitales, que obviamente no se puede restringir únicamente a médicos. Hay enfermeras, hay camilleros, hay un montón de personas que trabajan día a día con esta situación y que tienen que ser protegidos. Muchas gracias. Alison Beltrán. Siguen los comentarios, Andrea, numeral, cuidar nuestros médicos es 4.888 comentarios hasta este momento y veo muchos, Andrea, pero muchísimos que están relacionados con el tema de la contratación y el pago de salarios de los médicos en Colombia. Sí, este yo creo que es el punto clave. Y mire, Juan Pablo, que he escuchado extraoficialmente, pero todavía diferentes organizaciones están mirando si lo van a hacer o no, porque se estaría anunciando para esta semana un cese de actividades. Pero queremos verificar bien esta información y también consultar con las organizaciones encargadas de estas asociaciones médicas. Pero sí, todos los comentarios tienen que ver justamente con esas garantías profesionales. Por ejemplo, dice @SilvaDavid36, numeral, cuidar nuestros médicos es profesión mal pagada, exponen su vida para salvar otras, mientras que en el globo hay gente que gana millonarias sumas sin nunca haber pisado una universidad. Ser profesional es sinónimo de mal pago. Le leo otro. @Santiortega G, numeral, cuidar nuestros médicos es primordial en este momento. Son muchas lecciones que tenemos de la cuarentena, entre esas la necesidad de protegerlos en los hospitales y en sus residencias. El médico que hoy discriminas, mañana te salvará. Y dice @Carlos S4880, numeral, cuidar nuestros médicos es... Los decretos del gobierno son un saludo a la bandera, las EPS, las ARL no están respondiendo por nada, se siguen lucrando y beneficiando los mismos de siempre. Vamos a saludar al doctor Camilo Prieto. Él ha asumido una vocería muy importante en el gremio médico a lo largo de esta emergencia, en medio de esta situación que inquieta al país entero y que sobre todo preocupa al personal hospitalario. Doctor Prieto, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Un placer saludarlos y bueno, muy pendiente de todos estos cambios que están ocurriendo estos días con respecto a la manera como nosotros podemos afrontar la crisis que se está avecinando. Doctor Prieto, antes de que nos enfoquemos en este asunto de atender la emergencia, de la protección a los médicos, yo quiero que hablemos de la realidad laboral para los médicos en Colombia. Un médico en Colombia, en términos generales, ¿está contratado de qué manera? ¿Cuánto se puede llegar a ganar? Y eso contrastémoslo con lo que puede costar la carrera, lo que cuestan 5, 6, 7 años para apenas tener el título de médico y apenas poder estar empezando una especialización. Hablemos de la realidad del oficio médico en el país. Bueno, lo primero es el tema de la informalidad. Los cálculos nos hablan que alrededor de un 70% de los médicos del país están contratados por orden de prestación de servicios, lo cual implica inestabilidad laboral. Segundo, la ausencia de la posibilidad de tener unas vacaciones dignas, respetables. Y hay otro asunto y es que usualmente se viola un criterio y es las horas de trabajo, porque por el tema de la disponibilidad en los turnos, se abusa muchas veces de esa flexibilidad a la cual nosotros estamos acostumbrados desde la formación, porque es decir, nosotros como médicos no estamos acostumbrados a cumplir un horario como un funcionario en cualquier oficina, que es la hora de almuerzo y te vas, no. O sea, si uno está en un turno y es la hora de almuerzo, pues no importa, primero tienes que seguir atendiendo a los pacientes, o si uno está en una cirugía, no se puede salir de la cirugía, almorzar y decir, mira, qué pena, yo tengo una hora para almorzar, ya vengo, por favor sigue con el paciente acá anestesiado, sino es algo que siento que hay una perversión del sistema en tanto que se está aprovechando muchas veces de esa... ¿por qué no decirlo? Generosidad con la que los profesionales de la salud, no son los médicos, pues nos hemos venido formando. Ahora, en el tema del pago, quiero poner ejemplos puntuales. Ayer recibí de unos colegas que en este momento están en el Chocó, uno de los hospitales, San Francisco de Asís, le deben 5 meses de salario y uno se pregunta cómo puede vivir un ser humano que tiene familia, que tiene obligaciones, que además se está jugando la vida atendiendo personas. No le pagan hace 5 meses, y no sé si ustedes lo saben, el primer caso de COVID positivo, que dio positivo en el Chocó, es de una enfermera, y la enfermera la agredieron, la tuvo que escoltar la policía para tener el aislamiento en su casa, y pese a todas estas condiciones la gente dice, bueno, queremos seguir adelante. Ahora, en términos de recuperación económica, aclaremos la audiencia de la W, un médico en Colombia tiene que estudiar mínimo 5 años,
con matrículas que son las más costosas, porque es la carrera más costosa del país. Posteriormente, en algunos casos, viene el año de servicio social obligatorio, después viene la especialización, que nuevamente tiene un costo. Entonces, el tiempo de recuperación de la inversión es largo. Les puedo decir que hay estudios que hablan de 7, otros de 8 años, algunos de 5, dependiendo de la especialidad en la que estemos hablando. Y les quiero decir voy a decirlo en estos micrófonos con nombre propio. Acá en Bogotá, a un colega mío, la clínica de Los Cobos, le llegó una carta diciéndole que lamentablemente por el tema de la pandemia le iban a reducir su sueldo un 20%. Sí. Mi colega trabaja en cirugía, entonces uno no entiende cómo aquí nadie está pidiendo, no está pidiendo aumentos para tratar de aprovecharse de la situación, no, pero son cosas elementales y es lo justo. O sea, ¿cómo va a ser posible que se incremente el nivel de riesgo y adicionalmente a la gente le bajan el sueldo? Y lo aclaro, 20%. Para nosotros esto es inadmisible. Doctor Entonces, Camilo. Sí. Venga, le hago una contrapregunta sobre eso que usted está diciendo para después ya hacerle la pregunta que le tengo. Esas horas extras de las que usted habla o esos turnos largos que a veces no pueden ni salir a almorzar, ¿no tienen una comisión? ¿Ustedes no les pagan a los médicos en Colombia, no les pagan de pronto una comisión o no tienen un contrato por disponibilidad? Al 30% sí, por eso te decía que el 70% está en ese espacio de la orden de prestación de servicios y pagos por evento. Entonces ahí no hay un cálculo de horas estricto. Claro, quienes tienen un contrato laboral sí tienen ese beneficio del que estás hablando, pero es que estamos hablando de un 70% que no lo tiene. Y hay una figura súper común en Colombia, que además es una figura ilegal, y es la subcontratación de profesionales. Entonces, ¿qué hacen? Ya dicen, bueno, necesitamos un grupo de anestesiólogos. Entonces se organiza una cooperativa que usualmente no lo organizan médicos, pero son los quienes tienen la posibilidad de disponer de esos contratos, que es increíble, ¿no? O sea, el mismo Estado termina contratando de una manera que a todas luces no respeta las garantías laborales, pues porque obviamente los médicos tenemos unas jerarquías que implican tener un jefe, tener unos horarios, tener unas disponibilidades presenciales, porque es que uno puede hacer telemedicina, ¿no es cierto? Pero la telemedicina tiene ciertos límites. Entonces yo siento que aquí esto es un problema que parece muy bien que el país lo conozca. Obviamente no estamos haciendo un llamamiento a paro ni nada de esas cosas, pero mira que es que hay asuntos elementales. Esto que venimos hablando de la protección para nosotros es algo fundamental, y además no es que nos lo inventamos. Desde hace 2 semanas la Organización Mundial de la Salud dijo: las clínicas y los hospitales son escenarios de mayor riesgo, porque son espacios donde el virus sí es aerotransportado, porque se generan aerosoles. O sea, en el ambiente común, en la calle, en los restaurantes, en el transporte público, el virus no queda suspendido en el aire, pero en las clínicas y hospitales sí queda suspendido en el aire, fundamentalmente por esa generación de aerosoles. Entonces, esta es una reclamación, pues, elemental. Sí, doctor Camilo Prieto, quiero preguntarle por uno de los comentarios que hacen a esta hora en nuestro Facebook Live. Por ejemplo, dice María Elisa Ramírez, numeral cuidar nuestros médicos 6, acabar con la ley 100, solo eso. Hablemos respecto a esa ley 100 que es criticada, en qué escenario los pone y si la solución entonces es de raíz, es acudir al Congreso para mencionada ley 100. Bueno, lo primero es que nosotros no estamos pidiendo un desmonte de la ley 100. Yo entiendo que a veces la gente, por la indignación y a veces por querer generar un apoyo hacia nosotros, dice: hay que desmontar la ley 100 y hay que desmontar en este momento las EPS. Nosotros no creemos que eso aporte realmente a la solución de la crisis. Lo que sí se debe hacer es una intervención mucho más profunda en este momento del Estado frente a la red pública y a la red privada. Eso es un asunto diferente. Y esa intervención, que implica, por ejemplo, hay puntadas. Ayer dieron una puntada el ministro de Trabajo y el ministro de Salud con el presidente cuando dicen a las ARL, les dan 72 horas, o sea, son perentorios, y les dicen: vea, usted en 72 horas me tiene que resolver el tema de los equipos médicos. Eso es una intervención del sistema. Otra intervención del sistema es decirle: bueno, señores EPS, ustedes me tienen tantas camas de cuidados intensivos, déjenme ver cómo está esto, y ustedes están obligados a ser parte de esta emergencia, porque es que lo que uno siente y que es que en este momento las EPS están como de lado, están observando
qué es lo que está ocurriendo y están paralelos al acontecer de la tragedia. De tal manera que sí creemos que esa intervención debe ser mucho más contundente por parte del Estado. Después, cuando salgamos de esto, habrá espacio para revisar cuáles son esas estrategias definitivas y estructurales que se le deben cambiar al sistema. Pero en este momento, algo ya puntual, urgente, intervención de las EPS, de la red pública, red privada, y adicionalmente la formalización de la contratación no solamente de los médicos, sino de todos los trabajadores de la salud, de las enfermeras, de los camilleros, de los bacteriólogos, de todas las personas que a diario permiten que la misión médica sea posible. Doctor, yo le pregunto, en el departamento de Nariño, por ejemplo, se presentó una situación con unos médicos a quienes les deben más de 7 meses de salarios. En Quibdó se está presentando la misma situación en varias regiones. ¿Ya hay algún pronunciamiento o una postura oficial por parte de todos los médicos frente a todo esto que está ocurriendo? Y si se van a ir a un cese de actividades o por lo menos algunos van a renunciar, ¿cuál es esa realidad? Porque además de que renuncien, pues están dejando de atender muchos pacientes que están incrementando por el contagio de COVID. Sí, esto es una situación muy dolorosa. Insisto que aquí hay un aprovechamiento antiético, un aprovechamiento que muchas veces uno podría pensar que es hasta criminal. ¿Y por qué razón? Porque es evidente que los médicos no nos vamos a ir a paro. Eso no está en nuestro espíritu formativo. Es claro que, como lo decía ayer, nosotros juramos servir para defender la vida, no juramos para arrojarnos al suicidio. Eso es clarísimo. Y no es un llamamiento a paro, es un llamamiento a que se pague lo que se debe, y obviamente hay colegas que han tenido que renunciar, y lo entiendo, y los justificamos y los apoyamos, porque una persona que lleva sin recibir 8 meses, 1 año el salario, ¿de qué vive? ¿De qué come? No tiene cómo soportar a su familia. Entonces en estos casos uno dice, hombre, es completamente justificable que la gente renuncie. Ahora bien, llamamiento a paro, insisto, no es lo que estamos buscando ni es lo que estamos proponiendo. Justamente lo que se están dando son soluciones. O sea, puntualmente las organizaciones médicas, el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica Colombiana, la Asociación de Profesionales de la Salud, han enunciado unos puntos muy claros. Y decir, mire, las soluciones son esto, lo que necesitamos es esto, el nivel de evidencia es este, porque es que la protección que necesitamos no es que se nos ocurrió, Claro. no es que dijimos, bueno, vamos a aceptar una piñata y vamos a pedir de todo. No, hay una evidencia. Pero venga, doctor, técnica porque para es que hacer esos requerimientos. ahí usted acaba de utilizar una expresión sobre la cual yo me quiero quedar, y es que vamos a hacer de aquí una piñata. Porque hay quienes dicen que en realidad este no es el momento ni para estar haciendo reivindicaciones salariales de contrato, que este no es el momento para que se esté haciendo todo este, digamos, todo este ruido en torno a las condiciones laborales de los médicos, porque lo que hay que buscar es, uno, que se les garanticen a ustedes los medios de protección, y dos, pues que se garantice el servicio médico para todos los colombianos. ¿Es este el momento para hacer estos reclamos o hay que esperar? ¿Saben qué es lo que ocurre? Que siempre ha sido el momento. Lo que pasa es que afortunadamente ahorita los micrófonos están abiertos y el país está viendo una realidad que permanecía oculta. Pero ver esos dramáticos videos que nos envían nuestros compañeros desde San Andrés, desde Chocó, desde Guajira, donde ya hay casos positivos de COVID, uno dice, ¿cómo vamos a exponer a personas pero la prioridad, que no tienen con qué? Pero la prioridad, ¿qué es, doctor? En este momento, digamos, si usted tiene que poner en una balanza o que solucionen el asunto de la contratación y los temas de salario y demás, y sobre todo las deudas, o que les garanticen a los médicos la protección, las máscaras, las caretas, los guantes, los trajes de bioseguridad, ¿cuál es la prioridad? Mire, la prioridad la respondo con una analogía. Cuando te vas a subir a un avión y te dicen el uso de las máscaras, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ponértela para ayudarle a los demás. Y en este momento va a ser duro lo que voy a decir, pero es una realidad. La prioridad es el tema de bioseguridad. Nos garanticen a nosotros la capacidad de protegernos para atender a los demás. Por supuesto que paralelo debe venir la reivindicación de la justicia laboral y que se pague lo que se debe. Pero los médicos no vamos a tener una desproporción en nuestros propósitos, porque implicaría que estaríamos renunciando a lo que esencialmente somos. Nosotros no somos mercenarios de la salud. A diferencia de las EPS, a nosotros nuestro gran motor de servicio no es el dinero. Obviamente necesitamos el dinero para vivir, para comer, para soportar nuestras familias. Pero en ese orden de prioridades a la nación le debe quedar claro. La prioridad es podernos cuidar para cuidarlos.
pero también necesitamos comer y necesitamos unos mínimos como cualquier ciudadano, así como se generan y se piensa tanto en los subsidios para la banca. Ok, le están generando subsidios a la banca, están generando subsidios a las empresas. Hombre, nosotros estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo lo elemental y es que se le pague a la gente lo que se le debe. Sí. Hablemos, doctor Camilo Prieto, sobre el decreto 538 que expidió ayer el Gobierno Nacional y específicamente el capítulo 2 en donde se habla de la garantía y la protección del talento humano en la salud para la atención del COVID-19. Específicamente, ¿qué es lo que a ustedes no les gusta de este decreto que pues hace también un llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud en el país? Digamos que abre la puerta para que se contraten más médicos, pero según las críticas que han hecho muchos de ustedes es que no se garantiza la protección y mucho menos la asignación salarial que se merecen los médicos con la atención de esta emergencia. ¿Qué es lo que ustedes quieren que se cambie de ese decreto? Ese decreto, ese capítulo tiene un eufemismo, es que protección. Entonces yo me ilusioné, ¿no? Cuando vi el decreto, y ¿dónde está la protección? No, la protección es un llamamiento perentorio, amenazante. Uno dice, ¿y esto es necesario? Cuando los médicos sabemos que es obvio que tenemos que servir. Entonces, eso para nosotros no implicaría nada nuevo. Eso es como, nos suena un tono desafiante, es lo primero. Pero vamos al tema práctico. A ver, ahí hay una parte que habla de cómo los estudiantes de último año deben ser llamados y deben estar disponibles. Hombre, personas que no han terminado su formación, que pueden inducirle el riesgo a los pacientes y también a ellos mismos. Ellos no son personal calificado. En esto cualquier error le puede costar la vida al médico o al paciente. Entonces dice uno, pero es que le falta solo un año. A ver, hay que aclarar que el último año de medicina es el año de mayor exposición a pacientes. Entonces yo, ¿cómo voy a someter a alguien a una experimentación? Vaya usted que está en último año, que ni ha recibido el diploma y que no tiene la experiencia. Pero si se necesita más personal, entonces ¿de dónde lo pueden Mira, ¿cómo funciona conseguir en otros países? Claro que sí. Se apela por orden de llamado a especialidades. Entonces, primero por eso se llaman líneas de llamado. Y empezaron por aclarar, porque además no sé si ustedes se dieron cuenta en el decreto, eso tiene hasta párrafo aclaratorio. Dice, defínase profesional a eso es a lo que más le dedican. A mí me hubiera gustado ver, ¿dónde están las líneas de llamado? Yo quiero saber, primera línea de llamado, ¿cuáles son las especialidades? Segunda línea, tercera línea. Así es como se ha organizado en otros países. Entonces uno siente, hombre, ¿por qué no aplicamos lo que ya ha sido exitoso en otras naciones? ¿Sí? Por ejemplo, en España en este momento y en Italia, ustedes ven perfectamente dermatólogos trabajando en los hospitales en urgencias. Y así seguramente llegaremos a un punto en Colombia. Mire, yo, por ejemplo, mi especialidad de base es la cirugía reconstructiva y yo sé que yo voy a tener que llegar a un punto en el que va a estar en un servicio, eso va a pasar, va a estar en un servicio de urgencias. En este momento sí, estamos en telemedicina y atender urgencias de trauma, muy bien, pero llegará un punto en el que si ese decreto hubiera sido mejor planeado, mejor pensado, lo último que se les hubiera ocurrido, es más, eso sería para sacarlo más adelante, es ver cómo someten a un riesgo, que me gustaría conocer qué piensan los padres de todos estos estudiantes de medicina, que su hijo apenas está aprendiendo cómo se pone un tapabocas, le van a decir, mira, te vas a poner el filtro N95, te vas a poner la escafandra, te vas a poner todo esto, y donde te entre aerosoles puedes morir y puedes poner en riesgo a tu familia. Además, quiero cerrar, yo sé que estoy respondiendo largo esto, pero es muy importante. Cuando un médico está trabajando con población COVID, tiene que estar aislado, no puede vivir en su casa, entonces, tiene que ir a otro lado. Si ya está con población de riesgo, tiene que ir a otro lado. Entonces, ¿qué van a hacer con todos los estudiantes de medicina de Colombia? Me parece que esas decisiones tienen que planearlas mucho más y en serio tienen que replantearlas. Doctor Camilo Prieto, usted dice que no van a cesar en el servicio y en el juramento que ustedes hicieron para atender a los pacientes, pero créanme que en varias regiones yo he escuchado algunos médicos que se estarían organizando para una manera de protestar es parar actividades hasta que no se les garantice lo mínimo para funcionar. No sé si usted tiene información al respecto y sobre todo por eso tal vez el decreto fue tan enfático en decir que la obligación de todos los médicos es atender a los pacientes y si tal vez una alternativa para tener las bases o los mínimos para que los médicos puedan funcionar sería la actualización de tarifas que no se actualizan desde el 2002. Todo el manual tarifario me están escribiendo con ese numeral, cuidar nuestros médicos es.
Sí, sí. O sea, hay un asunto, Piqui, en este momento, y es que estamos confiando en la palabra del gobierno. Estoy partiendo de ese principio, ¿verdad? O sea, anoche, 7 de la noche, alrededor de 7 de la noche, el gobierno hizo un pronunciamiento y dijo en 72 horas, todo el personal de la salud debe contar con la protección. Estamos confiando en eso. Si en 72 horas eso no se produce, yo ya no podría hacer la afirmación que estoy haciendo ahorita públicamente. Es decir, en este momento, pues, ¿cómo vamos a decir? Los médicos estamos haciendo un llamamiento a paro si el gobierno acaba de hacer un compromiso. No sería consecuente. Un escenario distinto es que volvamos a tener la conversación el miércoles y resulta que el miércoles no nos cumplieron. Ya decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí el asunto ni siquiera es un asunto de la figura del paro, no, sino es que si tú no tienes con qué trabajar. Pensemos en esto. Hay un paro cardiovascular de una persona, cardiorrespiratorio, perdón, de una persona en la calle y el médico no tiene ni guantes, no tiene con qué hace, no es que el tipo no quiera hacer nada, es que no tiene con qué trabajar. Entonces, si a los médicos no nos brindan los insumos, lo que nos están haciendo es coartando el ejercicio. Y ahí el ciudadano colombiano lo que tiene que percibir no es, estos médicos se fueron de paro. No, es que los médicos no tienen con qué trabajar. Entonces, si no tienen con qué trabajar, ¿cómo van a hacer? Y ahora, lo del tema del manual tarifario, sí, claro, hace parte de, pero insisto, no es la esencialidad del problema. Sí es importante, indiscutiblemente es importante. Por ejemplo, no hay claridad dentro de ese decreto del que estamos hablando. Ahí hablan de un pago una única vez. Además me suena de verdad grotesco. No, les vamos a pagar una vez. Ok, entonces la crisis dura 3 meses, 4 meses. Yo no sé qué profesional en Colombia pueden decirle, mira, te vamos a pagar una vez, no sabemos cuánto dure la crisis, te vamos a pagar después te decimos cuántos. No sabemos cuánto, te vamos a pagar una única vez. Y no hay derecho, ahí dice que no hay derecho es más, aclara, ¿no? Es muy categórico. No existen segundas posibilidades. Doctor. Solo será una vez. Doctor, yo quiero hacer una precisión, una aclaración de la mano suya para nuestra audiencia. Porque de repente mucha gente no significa que es una OPS, que son las órdenes de prestación de servicios a través de las cuales terminan contratando médicos. Explíquenos usted en los términos más sencillos posibles qué es una OPS, para que nuestros oyentes que no saben cómo funciona eso entiendan por qué este es un método, por un lado exótico, pero por otro lado bastante práctico para no tener contratado el personal médico de manera directa y sobre todo para, digamos, hacerle digamos, un quiebre a la norma a la hora de contratar personal médico. Muy bien, pensemos en lo siguiente, cualquiera de los oyentes tiene en este momento un celular y tiene una aplicación de transporte y quiere pedir un servicio. Entonces le llegó el servicio y lo pagó por evento. Pero resulta que en alguna hora del día los conductores quisieron almorzar y ninguno quiere atender ese evento. Entonces la persona trata de pedir y no le llega. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas órdenes de prestación de servicio? A diferencia de las aplicaciones de este tipo de servicios de transporte, los médicos no nos podemos dar ese lujo. Entonces, no es que no quiero ir, yo no quiero ir, no, te toca ir, amigo, a la hora que sea, te toca ir. Y además no te van a tener ni tarifa dinámica, ni te van a pagar extras, ni que si era de noche, si era de... Nada, no importa, eso es irrelevante para quien te está contratando. Y adicionalmente, el problema de estos contratos, ahí va el primero, y es, no hay un pago justo por los eventos que se realizan. Y tiene que haber un compromiso en el cual la persona ni siquiera puede llegar a tener un espacio de manejar su tiempo ampliamente, sino queda ahí, forzado. Eso es lo primero. Y la segunda limitante es la impredecibilidad de la estabilidad laboral. Es tan inestable que les pasa lo que le acaba de ocurrir a mi amigo, que le llegó la carta diciéndole, oye, mira, discúlpanos, desde el próximo mes 20% menos. Oye, pero es que, no, lo siento, tú tienes una OPS, entonces yo puedo cambiarte esto porque es que lo tuyo no es un contrato laboral. Y como le ha pasado a otros amigos, no, mira, es que estamos ahorita en crisis y realmente ahorita pues la clínica de dermatólogos no necesita, entonces te avisamos cuando pase la crisis. Y resulta que la gente queda en el aire. Pero entonces cuando llega la emergencia, estoy seguro que esto va a pasar, seguro. En un mes, cuando estemos en el pico, cuando sean las 2 primeras semanas de mayo, van a empezar a llamar a los especialistas de todas las áreas. Y entonces iban a decir, ay, mira, dermatólogo, yo que te despedí, o de cualquier otra especialidad, mira, ahora sí te necesito, qué pena, yo sé que te dejé 2 meses sin trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta y empiezan a sumar eso, dicen, oiga, o sea, es inestable, no les pagan realmente el tiempo en que ellos tienen dedicado. Y lo otro, el problema que enunciaba Vicky, hay un manual tarifario. Entonces resulta que ese manual tarifario está desactualizado y ese manual tarifario solo se actualiza por voluntad política.
y entonces cuando quieren actualizarlo, lo actualizan, y si no, literalmente no les da la gana, no lo actualizan. Entonces, ¿qué ocurre? Que los médicos, por el trabajo y el compromiso que tenemos, hay que reconocerlo en estos micrófonos, no tenemos una agremiación sólida y muy organizada para pelear este tema de tarifas, porque desde que estamos en la universidad nos enseñan que las prioridades son otras. Si un médico desde el principio pensara cuáles son sus reales prioridades y pensara siempre en los términos de inversión, primero ni estudiaría medicina, porque por todo el tiempo de recuperación que eso implica, porque uno tiene otro sentido en la formación, pero yo sí le hago un llamado en este momento a la ciudadanía a que comprendan que ese apoyo que nos están dando, valiosísimo en este momento, valiosísimo, ayuda también a que eso se traduzca en una mejor prestación de los servicios de salud. O sea, eso se traduce en una mejor relación médico-paciente. Doctor, es que por eso queríamos llamarlo y queríamos escucharlo, porque son muchos los mensajes que estamos viendo en las redes sociales sobre cuáles son los llamados que están haciendo desde el sector de la salud. Y quedarnos únicamente en las máscaras y en las caretas y en las gafas y en los trajes, sí, eso es importante, pero hay que mirar la otra cara. Y es que no solamente es la situación de emergencia, sino la situación laboral real. Doctor Camilo Prieto, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y le recuerdo que quien le estaba haciendo las preguntas, entre otras, era Andrea. Ay, Andrea, por eso Andrea, claro. Andrea. No se preocupe. Doctor Prieto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hacemos una pausa muy cortica y al regresar muchas noticias en Minuto 60 aquí en Sigue la W.